En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el capítulo 2 de Hebreos, verso 1. Y dice así, por tanto, cuando dice por tanto, se está refiriendo al capítulo 1, lo que está hablando el escritor. De por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar un momento. Señor, nos sujetamos a tu Espíritu Santo. Y te ruego, oh Dios, que me des sabiduría, que me des tu gracia, tu unción, que seas tú a través de estos labios de barro, Señor, de este canal limpio por tu sangre, Señor, el que puedas hablar a tu iglesia, Señor. Oh Dios, haznos entender tu palabra. Haznos entender la responsabilidad que tenemos de atender con diligencia a las cosas que hemos escuchado, oído, leído. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. La epístola o el libro de los Hebreos, no se sabe ciertamente quién fue el escritor. Matthew Henry y algún comentarista más piensa que pudo ser Apolos. Durante mucho tiempo se creyó que podía ser Pablo, pero hay otras personas que se inclinan por su forma de escribir, su forma de decir las cosas, que podría ser Apolos. Pero ciertamente eso no tiene gran importancia, ¿no? Lo importante es que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Esta epístola fue escrita aproximadamente entre el 67 y el 69 después de Cristo, justo poco antes de que Jerusalén y el templo fueran destruidos por el general Tito. ¿A quién van destinadas? Bueno, va destinada básicamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Aquellos judíos que eran creyentes, habían convertido, habían conocido a Jesús como el Mesías, pero su origen era judío. Va dirigido también a otro grupo que estaban por convertirse o quizás no. Personas que estaban en la congregación, pero que algunos habían nacido de nuevo y otros aún todavía estaban ahí en un sí creo, no creo, pensando sobre todo, como digo, porque eran judíos y ellos tenían el Antiguo Testamento muy, muy arraigado, el Antiguo Pacto. Así que en primer lugar va dirigido al grupo de creyentes de origen judío. Unos estaban por convertirse, otros no. Y otro quizás incluso de apóstatas declarados ya, personas que habían apostatado de la fe, que habían creído inicialmente en Cristo Jesús, pero que habían apostatado, se habían vuelto atrás otra vez al judaísmo, a los ritos, a los ritos bautismales de limpieza, a todo aquello que nos habla también en Hebreos en el capítulo 6. Hablaremos varias semanas sobre Hebreos, no vamos a hablar solo hoy. Y todo esto es lo que también nos encontramos, pues por desgracia, en las iglesias hoy en día. Personas que aparentan ser, pero no son. Otros que aún no se han entregado a Jesús, que vienen, escuchan. Y otros que pudiera ser que han abandonado, han apostatado su fe. La perspectiva teológica de esta carta es una declaración de contraste entre lo que el Antiguo Testamento tenía como provisión
y que eran imperfectas e incompletas. En el antiguo pacto, sabemos, había que hacer sacrificios de animales y esto no perdonaba, no quitaba el pecado, quitaba la culpa, apaciguaba la ira de Dios para que la ira de Dios no cayese sobre el pecador, pero no quitaba el pecado. Todo esto fue dado a Moisés y de pronto Dios trae a una revelación nueva a través del Hijo. El nuevo pacto por el sumo sacerdote perfecto, el Hijo de Dios y el Mesías, Cristo Jesús. En esta carta, en este libro, en esta epístola, como quisiéramos llamarlo, contiene palabras de exhortación. Cuando tú lees el libro de Hebreos te das cuenta de que hay una infinidad de exhortaciones. Exhortación a escuchar, a atender a la palabra de Dios, porque no ha sido dada por profetas, no ha sido dada por patriarcas, no ha sido dada por hombres, sino que es el mismo Hijo de Dios, o sea, Dios encarnado, quien ha venido y nos ha hablado y ha dejado este legado que es el nuevo pacto en su sangre. Y podríamos ver esta exhortación en forma de 6 advertencias. Hay exhortación como digo, a escuchar, hay exhortación a considerar lo que Cristo sufrió y padeció. Hay exhortación a vivir en santidad. Hay exhortación a no perder nuestra fe y nuestra confianza. Hay exhortación a no temer. Hay exhortación a acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. En fin, el libro de Hebreos está lleno de exhortaciones. Y hay al menos 6 advertencias que vemos. La primera es la advertencia en contra de desviarnos de las cosas que hemos oído. Cuando aquí dice, no sea que nos deslicemos, el sentido en el griego es como un barco que llega un poco antes de donde está la bocana del puerto y tiene lo que aquí se llama, o al menos en el argot marinero se dice, fondear. Tiene que fondear, o sea, se queda allí porque aún no puede entrar en el puerto cualquiera que sea la circunstancia. Y entonces lo que hace el capitán del barco es echar las anclas. Y así de esta manera el barco no puede ser arrastrado por las olas, por las corrientes y deslizarse sobre el mar. Entonces este es el sentido. Es como que la vida nuestra es como un barco que tenemos que anclar firmemente con las anclas de la fe y de la esperanza. Y quedarnos a veces ahí parado en el lugar donde Dios nos quiere, pero para que esa ancla sea echada y no seamos arrastrados por las corrientes teológicas, doctrinales, diversas, que a veces nada tienen que ver con Dios y mucho con los hombres. Por eso aquí dice, hay una advertencia en contra de desviarnos. Y la exhortación es bien clara. Es necesario que con más diligencia atendamos, escuchemos lo que hemos oído. Hay que atender. Y yo veo que ciertamente en este tiempo Dios está enfatizando mucho a través de la palabra en su iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene que alimentarse de las Escrituras. Tienes que buscar tiempo en tu casa, en tu hogar, y dejar lo que te esté estorbando o aquello que quizás sea atractivo, bien sea la televisión, bien sea música, bien sea lo que sea, y dedicar un tiempo al menos a ponerte en la presencia de Dios, tomar su palabra, estudiarla, impregnarte de la palabra, porque quien convierte, quien convence es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y si no leemos la palabra, si no profundizamos en la palabra, entonces seremos como ese barco que digo, no habremos anclado nuestras vidas fundamentados sobre la palabra que es Cristo, y las corrientes nos llevarán de un lado hacia el otro. Segunda advertencia es en contra de no creer a la voz de Dios. A veces, como decía antes también Marcelo, hablemos menos, escuchemos más.
Oigamos lo que Dios tiene que decirnos. Que Dios es un Padre. Y como Padre, Él sabe y desea lo mejor para nosotros. Y un padre siempre quiere lo mejor para su hijo, pero a veces necesita sentarse con él y advertirle y exhortarle y corregirle, aunque no nos guste. Pero nunca nada de esto es para destrucción. Siempre es para edificación y para dirección de nuestras vidas. Por eso tenemos que no dejar de oír la voz de Dios. Y sobre todo porque fíjate en el capítulo 1 que venimos de ahí, en Hebreos, en el comienzo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces. Y eso me toca, o sea, Dios no habló una sola vez. Yo pensaba esta mañana, Señor, y sabes, Dios, es como que el Espíritu Santo me habló a mí personalmente y me dijo, yo no he estado nunca callado. Dios jamás ha estado en silencio. Dios ha hablado de multiformes maneras, de multiformes situaciones, circunstancias. Pero lo más grande es que dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, en el tiempo pasado, a los padres por los profetas. Aquí el escritor está diciendo a los judíos, mirad, es cierto, nuestros padres recibieron una palabra profética, recibieron el consejo de Dios. Dice, pero en estos postreros días no son solamente estos que vivimos tú y yo. Los postreros días comienzan con el advenimiento de Cristo Jesús. Cuando el Mesías vino y el mundo pudo verlo, cuando Él se manifestó al mundo como el Hijo de Dios. Como dijo Pedro, preguntándole a Jesús, ¿quién dices tú que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Eso era imposible. Es Dios quien daba la revelación. Y entonces dicen los postreros días, en estos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Aquí en griego no está el artículo determinado él, sino en Hijo, que significa Dios mismo encarnado es quien nos ha hablado. ¡Wow! ¡Ja! Antes usó profetas, antes usó ángeles, pero cuando Cristo vino, Dios dejó de hablar por medio de profetas o de ángeles. El mismo Dios encarnado vino a hablar al hombre. Aleluya. Por eso es la advertencia de que tengamos cuidado, no desechemos la voz de Dios, porque es voz de Dios, es Dios mismo hablando. Ahí no usó un profeta, ahí no usó un apóstol, ahí fue el mismo Dios que se encarnó y se hizo hombre para venir a este mundo y hablarnos. Qué privilegio tuvieron aquellos discípulos, ¿verdad? De poder escuchar, de poder caminar con Dios hecho hombre. Ellos quizás en ese momento no eran conscientes, hasta que Jesús resucitó y entonces vieron que la realidad de su fe, y fueron capaces de morir, fueron capaces de entregar sus vidas, fueron capaces de morir ante las fieras, quemados a fuego, crucificados. ¿Por qué? Porque tenían la certeza de que el que había estado con ellos, al cual él habían oído, como dice Juan, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído y lo que nuestras manos palparon tocante al Hijo de Dios, eso os hablamos a vosotros. Oh, hermano, qué privilegio. Por eso dicen, no deseches, no dejes de creer que quien habla no es un hombre, es Dios. Porque yo puedo predicar la palabra, yo puedo enseñarte un pasaje,
Pero cuando tú vas a la palabra, ¿sabes quién te está hablando? Dios mismo. Dios mismo. Por eso te digo, lee la palabra, estudia la palabra, profundiza en la palabra, porque Dios es el que está hablándote. Otra advertencia dice, en contra de degenerar, de decaer de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Algunos judíos habían llegado al punto que volvían otra vez para atrás. En el capítulo 5 de Hebreos, en el verso 11, dice, hablando en los versos anteriores, de que Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto para los judíos era muy importante. Y ahora dice el escritor, acerca de esto tenemos mucho que decir, atiende bien, mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, está exhortando a estos creyentes, aquellos que por tantos años ya quizás estamos en el Evangelio, teníamos que ser maestros, pero como dice aquí la Escritura, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Uno no puede crecer solo tomando leche, tiene que haber alimento sólido. Cuando eres un bebé, cuando tienes poco tiempo, siempre nuestra madre nos daba el pecho, nos daba la leche, ¿verdad? Pero llegó un momento en que la leche no era suficiente, sino que necesitábamos comer sólido. Y de esta forma también en la palabra de Dios tenemos que dejarnos de aquellos rudimentos antiguos, de aquellas cosas que eran de los niños, de los bebés, y que podamos comer sólidamente lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Habla de lo que ellos hacían, ¿verdad? De la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. Aquí está hablando de las veces que ellos iban y se limpiaban y hacían sus ritos bautismales, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En fin, hay una advertencia contra degenerar, o sea, quedarnos ahí, ¿verdad? Como niños, ¿verdad? Y no crecer. También hay otra advertencia en contra de menospreciar el conocimiento de la verdad. No tenemos que menospreciar, hemos de querer alcanzar conocimiento. No significa que por alcanzar conocimiento ya soy mejor o que ya soy perfecto, pero sí que soy maduro. Porque el conocimiento me da madurez. Hay también una advertencia en contra de devaluar la gracia de Dios, tener en poco la gracia. Pensar que como ya estamos en la gracia, como vivimos, ya no vivimos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, entonces como que la devaluamos, le quitamos el poder que tiene, le quitamos el valor de la gracia. Y tenemos que pensar que para poder vivir en la gracia, Dios ha tenido que enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por ti. Que la gracia no es simplemente un don que Dios nos ha regalado, la gracia a Dios le ha costado todo. A nosotros no. Nosotros solo lo hemos tenido que recibir, pero a Él le ha costado la vida de su Hijo Jesús, lo que más amaba. Y la última advertencia es en contra de alejarnos de aquel que habla, alejarnos de Cristo. Y por eso, este capítulo que hemos leído, capítulo 2, nos habla sobre
el peligro de desviarnos de la palabra. Como dice Juan, equiparando un poco al capítulo 1 de Hebreos, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Aquí no se nos dice que tenemos que hacer algo. Todo el capítulo 1 es una declaración y celebración de la palabra suprema de Dios al mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido y ha hablado. Y tenemos que atender, tenemos que escuchar, tenemos que poner diligencia en las cosas que Dios nos habla a través de Jesucristo. En otras palabras, como dije antes, Dios el Hijo tomó forma humana como la palabra suprema y decisiva de Dios al mundo. No hay nada que Dios vaya a revelarnos fuera del Hijo. Nada. Dios no va a revelarnos nada fuera del Hijo de Dios, fuera de Jesucristo. No es suprema en el sentido de que Dios no ha hablado desde entonces, sino suprema y decisiva porque desde que Cristo vino, todo lo que Dios dice tiene su fundamento en Jesús y señala a Jesús y probado en conformidad con lo que Cristo dijo. Jesús es toda la plenitud de Dios. En Colosenses capítulo 2 y verso 9 podemos leer, como dice el apóstol Pablo, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso Cristo podía decir, el que me ha visto a mí, le dijo a Felipe, ha visto al Padre. En Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En el versículo 3 de Colosenses 2 también. Dice, hasta alcanzar, verso 2, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. El misterio de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, como la encarnación de toda la plenitud de Dios y toda la ciencia y sabiduría divina vinieron a estar en la persona de Jesús para redimir y reconciliar al hombre con Dios. Así que todo el tema de Hebreos capítulo 1 es la palabra suprema de Dios, Jesucristo. Y lo que nos dice en este capítulo 1 es que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, es el heredero de todas las cosas. Que Él es el creador de todo el universo. Que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Que está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Que es el mayor que cualquier ángel y que Él es el Dios todopoderoso. Y por tanto, el primer mandamiento que dice aquí el escritor es escuchar, escuchen lo que el Hijo ha hablado. Esa es la primera advertencia, la primera exhortación, escuchar. Tenemos que liberar nuestros oídos de aquellas cosas que quizás hemos aprendido o mal aprendido para poder oír lo que Cristo Jesús tiene que decirnos. Por tanto, viendo lo que nos dice en el capítulo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermano, esto es lo que en estos días yo pensaba. Señor, tu iglesia necesita ser más diligente.
Los creyentes necesitamos ser más diligentes. No podemos conformarnos con venir un rato el domingo, pasar una hora aquí o una hora y media y ya está. La vida cristiana no se basa solo en una hora y media a la semana. La vida cristiana se basa en todos los días, 24 horas, 7 días de la semana. Pero a veces nosotros pensamos, bueno, pues yo ya cumplí. Ya he cumplido, ya he hecho mi voto, ya he pagado mi voto. Y por eso el escritor de Hebreos quiere hacernos entender, cuidado, que es que no estamos siendo conscientes, no somos conscientes de que quien ha hablado es Dios hecho hombre. Y que Dios se hizo hombre para venir a hablarnos a nosotros, para venir a hablar al mundo, para expresar su amor, para expresar su misericordia, pero también para expresar el juicio. Y tenemos que ser diligentes, hermano. No pienses, bueno, ya soy cristiano, bueno, ya estoy salvado, ahora ya me voy al cielo. Pero, hermano, no sé, yo en estos últimos días me he puesto a temblar delante del Señor. Y le he pedido al Señor, Señor, dame temor de ti. Señor, dame temor, yo necesito reconocer que tú eres Dios. Necesito saber que, Señor, que mi vida está en tus manos y que no depende de mí, pero que, Señor, yo te debo a ti y me debo a ti. Toda pleitesía, toda gloria, toda honra, toda adoración. Señor, no permitas que las cosas de este mundo me distraen de tal manera que me olvido de quién soy y de quién eres. Amén. Y parece que pensamos, bueno, yo ya tengo el nombre escrito. Pues no lo sé. Gloria a Dios. No lo sé. Gloria a Dios. Quien sabe si tu nombre está escrito en el libro de la vida es Dios. Aleluya. Pero lo que está claro también es que nosotros como hijos no hemos de conformarnos con estar un rato en la casa del Padre, un rato en la presencia de Dios, sino tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que estar con Él, hablar con Él, leer su palabra, adquirir conocimiento, dejarlo de niño a un lado y empezar a crecer en madurez. Y cuando tú creces en madurez, te das cuenta de muchas cosas que haces que no deberías de estar haciendo. Y te das cuenta de que otras que deberías de hacer no las haces. Y necesitamos atender con más diligencia. No tomarnos a broma el Evangelio. No tomarnos a broma lo que Dios ha hecho por nosotros. Es que Dios, para salvarnos, ha tenido que morir en nuestro lugar. El Hijo de Dios ha tenido que tomar nuestro lugar para que tú y yo pudiésemos ser salvados, pudiésemos alcanzar la paz con Dios. Y a veces se nos olvidan estas cosas. Tenemos que recordar un poco aquel primer amor que teníamos. Cuando éramos capaces de ir a evangelizar hasta las mismas puertas del infierno. Cuando por rescatar un alma hacíamos lo que fuera. Cuando teníamos tiempo, pero el mayor tiempo lo pasábamos con nuestro amado Señor Jesús. Pero a veces esas cosas se han apagado, se han enfriado. Y nos hemos acomodado y pensamos, ya soy salvo. Señor nos ayude. Señor nos ayude. Porque hay una exhortación. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Es el peligro de deslizarnos. No estamos hablando del peligro de perder la salvación. Si tú eres salvo, eres salvo. Pero estoy hablando de que te puedes deslizar, te puedes ir para otro lado.
puedes caer en doctrinas equivocadas, puedes caer en cosas que no son correctas, que te van a llevar a lugares y a sitios terribles. Vas a pasar por experiencias malas. Dice, atender con diligencia, amén, las cosas que hemos oído. ¿Y por qué dice eso? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, si Dios, por medio de los ángeles, que fueron los que entregaron de alguna manera a Moisés la ley, los ángeles eran mensajeros, los ángeles son servidores, son administradores, pero dice, si aquello que los ángeles entregaron, aquello que dijeron y que hablaron, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, Dios está diciendo, si lo que yo hablé a través de los ángeles, lo que los ángeles os hablaron a vosotros, os entregaron, fue firme porque yo lo respaldé. Y hubo una retribución cuando se equivocaba, cuando se hacía algo incorrecto. Había un castigo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Podemos descuidarnos, ¿sabes? Es como aquel que se descuida en su higiene, que se descuida en su aspecto físico. Nosotros también podemos descuidarnos en nuestra salvación. Como he dicho antes, podemos pensar, bueno, yo ya vengo los domingos, algún martes, bueno, cuando se me ocurre y me acuerdo, vengo. Algún jueves cuando me doy cuenta, ¡wow!, el estudio de la palabra en el Zoom, ¡pum!, y pongo el Zoom. Yo me pregunto, yo estos días de atrás me he preguntado muchas cosas. Y ahora hablo en voz alta, ¿vale? Estoy hablando yo solo. Aquí no hay nadie. Y he dicho, Señor, el culto de oración, venimos un puñadito. ¿Dónde están los demás? ¿Están todos trabajando? ¿Están todos ocupados? Digo, bueno, igual sí. El único vago aquí somos los 10 o 12 o 15 que estamos. Luego me he preguntado el jueves, ¿están todos en casa, Señor? O a lo mejor están en un momento del trabajo en el que están descansando y hablando por WhatsApp, pero podrían enchufar el Zoom en casa, tranquilito, en el sofá, en la silla, y ponerte allí y escuchar. No hace falta que saques la imagen por si estás en pijama, pero ponlo, escucha, atiende, con diligencia. Amén. Y esas han sido las preguntas que yo me he hecho en estos días. Y me he preguntado, Señor, ¿y todos los que están en la iglesia somos salvos? ¿Estamos todos salvados? ¿Nos vamos contigo si tú vienes ahora? Y me pongo a temblar. Gloria a Dios. Hermano, escucha, oye la voz de Dios. No te entretengas con las cosas de este mundo. No te entretengas porque el mundo y las cosas que hay en él pasarán. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Echamos raíces en este mundo, pero que nuestras raíces no sean tan profundas que nos hagan olvidar hacia dónde vamos. Vamos hacia la Jerusalén celestial. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Que echemos raíces aquí, sí, es cierto, es verdad, hay que echarlas. Viniste de tu país y aquí has echado raíces porque eran necesarias para trabajo, para familia, para muchas cosas. Pero que esas raíces no sean tan profundas, que se arraiguen a este mundo y te hagan olvidar de dónde eres y a dónde vas. Yo sé que, me imagino que ninguno de vosotros, porque me ocurre a mí, yo llevo en Asturias 42 años, pero soy malagueño hasta la médula. Soy andaluz, no andapilas, andaluz. Y me imagino que a vosotros también os ocurre. Puedes ser de Brasil, puede ser República Dominicana, puede ser colombiano, puede ser de cualquier otro país, incluso español de otra provincia. Pero tú nunca vas a renegar de quién eres y de dónde eres. Tendrás que adaptarte a la cultura y adaptarte a las cosas de aquí, pero siempre tu identidad será la que tienes. Y en el Evangelio es igual, hermano. No podemos arraigarnos tanto aquí que nos olvidemos de quién somos y hacia dónde vamos. Amén. Por eso hemos dicho al principio, no descuides, no dejes de escuchar lo que Dios tiene. Dios ha hablado a través de su Hijo. No cualquiera, no un profeta, ni siquiera un ángel. Es Dios, se encarnó, se hizo hombre, vino aquí y vino a hablarnos. Y a decirnos el plan de Dios para el hombre de salvación. Y a decirnos que aquel que no es salvo tiene condenación eterna. Amén. Mi exhortación en esta mañana, iglesia, atendamos con más diligencia las cosas de Dios. Aquellas cosas que Dios nos habla en su palabra. Dedícale tiempo a leer la palabra, a estudiar. Yo sé que hay otras cosas que también se pueden hacer, no son pecado. Pero si estas cosas que no son pecado te quitan de hacer lo excelente, lo sublime, déjalas. Déjalas. Amén.